Saludos a todos. En la clase de hoy voy a estarles hablando acerca de la traslocación de los herbicidas dentro de la planta. Traslocación se define como el proceso de absorción foliar cuando es completado cuando este herbicida llega al citoplasma de la célula. En este caso, ¿verdad?, afectando los organelos como los cloroplastos y los mitocondrios. Es ahí donde es su lugar de acción y donde inhibe los procesos en la planta. El movimiento a través de la planta o el desplazamiento puede ocurrir en el simplasto, en las células del simplasto, que son las que componen el floema, y en el apoplasto, que son las células que componen el xilema. Cuando un herbicida se mueve o se trasloca a través del floema o el xilema, se dice que es un herbicida sistémico. Cuando el herbicida no se trasloca o no se desplaza dentro de la planta, es un herbicida categorizado como que no tiene movimiento o no sistémico, ¿verdad? O considerado también como un herbicida de contacto. Así que es bueno hacer esta distinción de que no todos los herbicidas se traslocan o se mueven a través de toda la planta. Cuando me refiero al simplasto es cuando el movimiento es a través del tejido vascular, que típicamente pues mueve o transporta los compuestos metabólicos en la planta. Por ejemplo, es donde se producen y donde se utilizan, por ejemplo, los carbohidratos. Si se producen en el rizoma, pues se mueven a través de las hojas según la planta los necesite. Al igual que los aminoácidos, cuando se producen en la célula, debido a la biosíntesis, pues pueden ser movidos desde las hojas hasta las raíces, dependiendo, ¿verdad?, los requerimientos de la planta. Esto es el caso, ¿verdad?, del 2,4-D y el glifosato, que ambos se mueven en el simplasto de la planta. La planta, ¿verdad?, cuando llega hasta los rizomas y otras estructuras reproductivas, es porque se están moviendo, ¿verdad?, ese herbicida en las células del simplasto. Algunos factores que afectan ese movimiento, esa traslocación a través del simplasto, en la etapa de crecimiento, el tejido joven, desarrollo de estructura y producción de reservas, va a depender, ¿verdad?, de cómo va a ser este movimiento, el lugar de aplicación, y vamos a ver más adelante un diagrama, y las condiciones ambientales, ya sea por luz, humedad del suelo, temperaturas calientes, que lo favorecen, ¿verdad?, este movimiento, porque la temperatura pues favorece de que la planta está activa de sus procesos metabólicos. Esto es un diagrama, ¿verdad?, cuando una planta es afectada por un herbicida. Por ejemplo, si el herbicida es aplicado en la hoja 3, por ejemplo, este herbicida va a tener un movimiento hacia abajo, típicamente hasta las raíces. Si el herbicida es aplicado en la hoja número 2, se mueve hacia abajo. Obviamente, ¿verdad?, cuando se aplican en hojas viejas o tal vez pues hojas que no están activas metabólicamente, pues ese movimiento no va a ocurrir. Si se aplica entonces la hoja 4, la 5 o la 6, pues el movimiento va a ser hacia arriba. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si esta planta, imaginen que esta planta es aplicada, ¿verdad?, en todas estas hojas, pues va a haber movimiento tanto para arriba como para abajo. ¿Por qué? Porque el producto o el herbicida se mueve en el simplasto, y el simplasto pues tiene ambas direcciones, para arriba, donde están las yemas superiores y las hojas superiores, y para abajo, llegando hasta las raíces y los rizomas o las estructuras que están bajo el suelo. Ok, cuando me refiero a que se mueve a través del apoplasto, es movimiento a través del tejido que contiene como función de movimiento de agua y minerales de la raíz al follaje. Típicamente es una sola dirección, a diferencia del simplasto que se mueve en ambas direcciones. El proceso de transpiración desde las raíces ocurre a través de las hojas, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Según los estomas de la planta abren, pues la planta, ¿verdad?, va absorbiendo esa agua a través de las raíces y la pierde, ¿verdad?, cuando abre y cierra los estomas en las hojas. Esto aplica, ¿verdad?, a aquellos herbicidas que son aplicados al suelo y se mueven desde la raíz hasta el follaje. Usualmente las triacinas tenemos como ejemplo, ¿verdad?, que son aplicados en el suelo y se mueven a través de la planta llegando a las hojas superiores. Ok, cuando hablo me refiero a un herbicida que no tiene ningún tipo de traslocación, solo herbicidas que son no sistémicos, que se consideran de contacto,
ocurre una destrucción de la membrana celular rápidamente, ocurre una necrosis del follaje. El efecto es básicamente de inmediato, en horas ya usted tiene un efecto en esa planta, diferenciado de los que se mueven a través del simplasto y el apoplasto, que pueden demorar hasta 7 días en usted ver un efecto. Y típicamente los que son de contacto son buenos para las anuales, pero no para las perennes, porque no hay un movimiento hacia los rizomas o hacia estas estructuras, ¿verdad? Que le permiten a la planta volver a germinar o volver a brotar, ¿verdad? Utilizando los carbohidratos como fuente de energía. Y como ejemplo tenemos el caso del paraquat, que el paraquat es considerado un herbicida de contacto porque no se trasloca a través del tejido vascular de la planta, no se trasloca ni en el xilema ni en el floema. Muchas gracias. This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, distance education grants for insular areas,